Este es Charlie Otero, de 15 años. El 15 de enero de 1974 se fue más temprano a la escuela para estudiar para un examen. Charlie tenía una familia amorosa y un gran futuro por delante y quería enorgullecer a sus padres. Pero luego de volver a casa esa noche y encontrar a su familia asesinada, todo cambió. 4 miembros de la familia fueron hallados atados y estrangulados. Los investigadores estaban conmocionados. Eso perturbaría a cualquiera. El miedo invadió la comunidad. Las puertas y ventanas se mantenían cerradas. Pensábamos que era un crimen único, un caso aislado, pero estábamos muy equivocados. 3 meses después, hallaron a Catherine Bright, de 21 años, apuñalada. Vivía a unos 3 kilómetros de la casa de los Otero. Podía verse un patrón. ¿Qué pistas tienen? Honestamente, no tenemos ninguna pista concreta todavía. Todas las mujeres de Wichita estaban aterrorizadas. En diciembre del 77, la policía recibió una carta del asesino. ¿A cuántas personas tengo que matar para que mi nombre aparezca en el periódico? Tenemos información exclusiva. Se trata de un mensaje que podría ser del asesino. Esos comunicados no eran para el público, en realidad eran para el asesino, a quien se lo empezó a llamar el asesino BTK. Creemos que se está intentando comunicar con nosotros. Hay cartas con acertijos y postales que contienen pistas. Fue muy impactante ver una muñeca con las mismas ataduras que habíamos visto hacía 30 años. Este es uno de los casos más difíciles de los que he participado. Por más de 30 años, un asesino en serie aterrorizó Wichita, Kansas, y logró eludir a la policía. No tenemos idea de dónde está, y si no lo atrapamos pronto, nunca lo haremos. Pero un hombre haría todo lo posible. No me importaba para nada lo que me pasara a mí. Para vengarse. Tenía pensado acuchillarlo si se me presentaba la oportunidad. Quería vengar a mi familia. No podía pensar en otra cosa. Era 1974, y la familia Otero se acababa de mudar a Wichita. Joseph Otero era un militar que, junto a su esposa Julia, solo quería darles un buen futuro a sus 5 hijos. Charlie Otero era el hijo mayor y admiraba a sus padres. Mi mamá y mi papá habían construido una relación de muchísimo amor. Era increíble. Él la adoraba. Es el tipo de amor que todos deseamos encontrar en la vida. Charlie tenía 15 años y era un alumno sobresaliente con un gran futuro. Ayudaba a cuidar a sus hermanos menores y solo quería enorgullecer a sus padres. Mi madre cuidaba a todos. Ella era la persona más buena del mundo. Mi madre me había contado que no le pedía a Dios muchas cosas para ella misma. Solo quería morir en paz mientras dormía. Pero desafortunadamente su deseo no se cumplió. Había estado nevando. Era un día de exámenes en la escuela. Le pedí a mi papá que me llevara temprano a la escuela ese día para poder estudiar un poco allí antes. Dani y Carmen fueron con nosotros porque mi papá también los llevaba a ellos en el auto. Después de la escuela, Charlie volvió caminando a casa con sus hermanos, ansioso por contarles a sus padres de su nota perfecta. Pero al acercarse, Charlie vio que el portón trasero estaba abierto y sintió que algo no andaba bien. Me acerqué a la puerta trasera, la abrí y vi que mi perro Lucky estaba afuera. Lo saludé aunque me extrañó que estuviera afuera. Abrí la puerta de la cocina y entré y noté que el bolso de mi madre se encontraba dado vuelta encima de la estufa. No había nadie, todo estaba en silencio. Así que pregunté a los gritos, ¿hay alguien aquí? Y uno de mis hermanos gritó, Charlie, ven aquí ahora. Mamá y papá nos están jugando una broma muy pesada. Así que salí corriendo por el pasillo. Y finalmente pude encontrar a mi madre y a mi padre. Y ahí mi vida cambió por completo. Joseph Otero, padre de Charlie, yacía en el suelo con un cinturón atado al cuello, y a su lado se encontraba su esposa Julia, inmóvil y también atada. Al tocarlos, supe que estaban muertos. Podía percibir el aroma del miedo y el sufrimiento por todo lo que habían vivido antes de morir. El olor estaba presente en toda la habitación. Ambos murieron mirándose a los ojos. Charlie le pidió a su hermano menor que llamara a la policía, pero la línea telefónica había sido cortada.
Entonces llevó a sus hermanos afuera y le pidió ayuda a un vecino. La policía llegó y me sacó de ahí. Les pedí a los policías que fueran a la escuela de mis hermanos Joey y Josie para decirles que no volvieran a la casa. Ellos no podían llegar y ver todo eso. Quería tenerlos conmigo. Y finalmente, un oficial de policía se me acercó para hablarme. Me dijo que por desgracia, ellos habían estado en la casa. Se sintió como si alguien me hubiera abierto el pecho y arrancado el corazón. Joey era todo un hombrecito, era un galán, era bien parecido y muy deportista. Mi hermana Josie era muy tranquila, era poetisa, toda una artista. Tenían toda una vida por delante. Cuando la policía entró, halló al pequeño Joey de 9 años atado en su cuarto con una bolsa en la cabeza. También vieron marcas en la alfombra que mostraban que el asesino se había sentado a mirar al niño. Al inspeccionar la casa, un policía fue al sótano y encontró algo que parecía una bolsa. Pero al encender la luz, vio que lo que colgaba de una tubería era el cuerpo de Josephine de 11 años. Había sido abusada. En ese mismo instante pensé, Dios no existe. Odio a Dios. Odio el mundo. Realmente perdí la fe en ese preciso momento. Los investigadores estaban conmocionados por todo lo que habían visto y por lo que les habían hecho a los niños. Eso perturbaría a cualquiera. Se trataba de una familia nuclear promedio y normal. Nadie podía imaginar por qué ellos habían sido elegidos para un crimen así. Muchos pensaban que se trataba de un negocio de drogas. Pensábamos que era un crimen único, un caso aislado. Pero estábamos muy equivocados. En febrero de 1974, un mes después, Charlie y sus hermanos Danny y Carmen fueron enviados a Nuevo México para vivir con un tío. Allí podrían empezar de nuevo, pero para Charlie la vida ya no tenía sentido. Luego del asesinato de mi familia, sentía un vacío enorme en el corazón. Era como si no lo tuviera. Empecé a sufrir de estrés postraumático. Comencé a beber y a drogarme para tratar de olvidar y de borrar las imágenes de mi mente. Vivía cada día mirando hacia atrás, pensando que el asesino de su familia volvería a buscarlo. Lo único que sabía era que el asesino estaba suelto. Debía haber estado en casa. Si no hubiera ido temprano a clase ese día, hubiera estado ahí. 4 de abril de 1974. A solo unos 3 kilómetros de donde Charlie vivía, un joven corría por la calle con la cara ensangrentada. Y les rogaba a unos transeúntes que llamaran a la policía. Dijo, ayuden a mi hermana. Alguien entró a nuestra casa y ella sigue allí. Al llegar los policías, encontraron a Catherine Bright de 21 años atada con unas medias de nylon. Ella rogaba que le quitaran las ataduras porque no podía respirar. Había sido apuñalada varias veces, pero tras ser llevada de urgencia al hospital, murió. Su hermano Kevin, que había salido a buscar ayuda, fue herido de bala en la cabeza, pero estaba estable. Al principio no se estableció un vínculo entre ese crimen y el de los Otero. No había muchas similitudes entre los asesinatos. A Catherine Bright la habían apuñalado y a los Otero los habían estrangulado. Pero notamos que las medias de nylon estaban atadas con nudos cuadrados, como se había visto en la escena del crimen de los Otero. En ambas escenas del crimen, la línea telefónica había sido cortada antes de entrar. Eso no bastaba para unir los dos casos. Pero la policía pudo hacer un retrato gracias a la descripción de Kevin, que había visto al asesino de cerca, y la imagen se difundió por todos los medios de Kansas. Todos estarían buscando a quien coincidiera con la descripción. Llegaron varias llamadas, pero ninguna pista real. Octubre de 1974. 6 meses después, la policía arrestó a un joven que confesó haber matado a la familia Otero junto con 2 amigos. La noticia causó alivio al salir en los periódicos locales. Poco tiempo después, un periodista recibió un llamado anónimo. La persona al otro lado les dijo que fueran a la biblioteca y que encontrarían una carta y un libro de ingeniería. La carta comenzaba diciendo, fui yo quien hizo eso y quiero aclarar que lo hice yo mismo y sin ayuda. Daba información acerca de la escena del crimen que únicamente alguien que hubiera estado presente allí podría saber. Describía que Josephine estaba colgada del cuello en la parte noroeste del sótano,
con las manos atadas con una cuerda y que la cuerda tenía un nudo con 4 o 5 vueltas. No sentía remordimiento por el crimen de los Otero. Alguien le estaba queriendo robar su momento de gloria, y él no podía tolerarlo. Al final de la carta el asesino menciona que las palabras claves para él eran atar, torturar y matar. BTK, las letras iniciales en inglés. Señaló que iba a ser un asesino en serie y amenazó con continuar llevando a cabo más asesinatos. Los investigadores no pudieron rastrear al autor de la carta y el hombre que se hacía llamar BTK desapareció durante todo 1974. Pasaron 2 años más, en los que nadie volvió a tener novedades del asesino. Los habitantes de Wichita vivían con miedo, pero para Charlie Otero nada había cambiado. Vivía a unos 1,200 kilómetros de distancia y no sabía del segundo asesinato ni del apodo del asesino. Nunca pudo superar su pérdida y se volvió una persona violenta. Perdí toda esperanza. Perdí por completo el deseo de preocuparme por alguien o de tener fe en algo. Solo podía pensar en violencia, dolor y sufrimiento. Lo que le pasó a mi familia se apoderó de mí. Y poco a poco, mi situación comenzó a empeorar. En 1977, Charlie se logró graduar de la secundaria, pero vivía metiéndose en problemas, y para los 18 años, se había vuelto un vagabundo. Vivía fuera de la ley, robaba para comer y solo recorría la ciudad en moto. Ya no existía ese chico listo con un futuro brillante, mientras que el nuevo asesino en serie cobraba más fuerza, y el 17 de marzo de 1977 atacó otra vez. La policía recibió una llamada de un hombre que contaba que un niño le había tocado la puerta. El niño decía que su mamá estaba muerta. Decía que llamara a la policía, que un hombre había matado a su mamá. La policía fue a la casa del niño y halló a una mujer muerta en su cama. Tenía una bolsa en la cabeza atada al cuello con un cordón. Los vecinos les contaron que se trataba de Shirley Vine, madre soltera de 3 hijos. Su hijo Steve, de 5 años, había salido a pedir ayuda. Parecía haber presenciado el asesinato. Esa experiencia es imposible de superar, especialmente para un niño de 5 años. Yo me sentía de 5 años, pero ya tenía 6. Los acababa de cumplir. Mi mamá estaba enferma. Y como estaba en cama me mandó a comprar una sopa instantánea. Y mientras estaba regresando, un hombre me detuvo y me mostró una fotografía de una mujer y su hijo. De inmediato, el niño vio que la foto era de su mamá y su hermano. Me preguntó si sabía quiénes eran, y yo le dije que no, y entonces me dejó ir. Luego de 10 minutos tocó la puerta de nuestra casa. Yo abrí y ahí estaba él. Tenía un arma. Mi mamá dijo que hiciéramos lo que él dijera, y él nos encerró en el baño. Nos metió ahí. Nos dejó una manta y un par de juguetes. Trabó la puerta del otro lado con una cama, pero yo me asomé por la puerta para espiar. Y lo vi todo. La desnudó por completo. La puso boca abajo y le ató las manos con cinta. Mi hermano rompió la ventana del baño para pedir ayuda. Y yo logré salir por la puerta. La rompí. Y después de salir intenté liberar a mi madre, quería desatarla. Quizás se hubiera salvado. Pero yo solo tenía 5 años. No pude hacer mucho. Es una imagen que siempre tendré grabada en mi cerebro. Y nunca se irá. La policía tenía 3 casos de homicidio. Los Otero, Catherine Bright y Shirley Vine. El asesino BTK ya era un asesino en serie como lo había prometido. ¿Operadora? Ha habido un homicidio en la calle South Pershing, número 843. Se trata de Nancy Fox. Recibimos una llamada anónima alrededor de las 8:20 de alguien que colgó. Los agentes inspeccionaron el lugar y encontraron a una joven víctima de homicidio. ¿Le dispararon o la apuñalaron? Parece haber sido estrangulada. Está con nosotros el jefe de policía Richard Lemunion. El asesino BTK ha matado a 7 personas. ¿Qué pistas tienen? Honestamente, no tenemos ninguna pista concreta todavía. Solo tenemos pistas generales y evidencia circunstancial.
No tenemos ninguna información que nos apunte a alguna persona en particular. La mañana del 27 de abril, alguien cortó la línea de teléfono de la casa de la familia Hedges y secuestró a una mujer de 53 años. Estamos hablando de un individuo que aparentemente tiene un deseo incontrolable e irrefrenable de matar en algunas ocasiones. El miedo invadió la comunidad. La gente se sentía insegura y paranoica cuando salía, y las puertas y ventanas se mantenían cerradas. Sin dudas, lo más importante que todos pueden hacer es ser conscientes de que tenemos un problema muy serio. La policía dijo que el cuerpo estaba desnudo y bastante descompuesto. Se encontró un par de pantimedias anudadas tiradas en la zanja de al lado. Los crímenes de Wichita habían sido en zonas cercanas, y todos los que vivían cerca de esa área temían por sus vidas. Pero solo quienes sobrevivieron conocen la monstruosidad del asesino BTK. Charlie Otero, Kevin Bright y Steve Ralford. Steve tenía en ese entonces 20 años y como Charlie vivía una vida conflictiva. Siempre he sentido mucha pena por Steve y por todo lo que le sucedió. Porque el asesino no solo mató a su madre, creo que también lo mató a él. El recuerdo que tengo de mi mamá se apoderó completamente de cada aspecto de mi vida por un tiempo. No me importaba el cielo. No me importaba a dónde iría o si estaba vivo o muerto. A veces desearía haber muerto. Charlie Otero tiene 34 años. Y sus relaciones no son como el amor ideal que se tenían sus padres. Ahora tiene un hijo que le da brillo a su vida. Lo llamó Joseph por su papá y su hermano menor. Para Charlie fue una oportunidad de redención, aunque vivió con ira y odio en su corazón por mucho tiempo. Quería venganza. Quería vengar a mi familia. Eso era en lo único que pensaba. Llegó el año 2004. Por más de 12 años no se había sabido del asesino. Charlie había tocado fondo. Estaba preso por violencia doméstica desde hacía 4 años. Y sabía que sus padres se avergonzarían de él si pudieran verlo. Su hijo, que tenía 16 años, lo visitaba a veces, pero eso le rompía el corazón. Hace 30 años, Charlie Otero, de 15 años, regresó de la escuela y se encontró a toda su familia asesinada en esta casa en el norte de Edgemore. Y así comenzaron los asesinatos sin resolver en serie más infames de la historia de Wichita. El asesino BTK podría haberse salido con la suya, si no hubiera sido por su enorme ego que se interpuso en su camino. Para enero de 2004, nadie había sabido nada del asesino serial por 13 años. Y los medios hablaban del aniversario número 30 del primer crimen. Según el diario de Wichita, alguien estaba escribiendo un libro sobre el asesino BTK. Al asesino BTK no le gustó eso en lo absoluto. No le gustaba para nada el hecho de que existiera otra persona que en ese momento estuviera escribiendo su propia historia. Había otra persona recibiendo atención y publicidad por los asesinatos que él mismo había cometido y por los cuales deseaba ser reconocido. Buenas noches. Tenemos información exclusiva. Se trata de un mensaje que podría ser del asesino BTK. Ha roto el silencio luego de 25 años. El asesino serial parece haber resurgido. El departamento policial de Wichita recibió el viernes información de una carta dirigida al periódico local. La carta contenía la licencia de conducir de Vicky Wegerly, que nunca se había encontrado, y fotos que sorprendieron a la policía. Se determinó que nadie de la policía había tomado las fotos de Vicky Wegerly en su dormitorio. El asesino las había tomado. Todos estábamos en shock. No podía ser cierto. No era posible que el asesino siguiera existiendo. Al revisar el remitente, decía Bill Thomas Killman. Sus siglas eran BTK. El asesino BTK siguió enviando mensajes a los medios de comunicación. Envió cartas, acertijos y una muñeca atada con los mismos nudos de las víctimas. Fue muy impactante ver una muñeca con las mismas ataduras que habíamos visto hacía 30 años. El FBI nos dijo al comienzo de la investigación que si lográbamos que siguiera comunicándose, cometería algún error. La siguiente información sobre el asesino BTK se está haciendo de público conocimiento con el objetivo de lograr identificar al asesino. Los investigadores comenzaron a salir más en las noticias, compartían datos del caso y le daban al asesino la publicidad que tanto deseaba para fortalecer su ego. Este es uno de los casos más difíciles de los que he participado. Esos comunicados no eran para el público, en realidad eran para el asesino. Creemos que se está intentando comunicar con nosotros. Eso se vio como una invitación para que el asesino creara un vínculo con él.
Entre marzo de 2004 y enero de 2005, la policía de Wichita recibió 5 mensajes del asesino. Y el 25 de enero, la investigación dio un vuelco. La última carta se encontró en una caja de cereales en el estacionamiento de una sucursal de Home Depot. El asesino decía que quería cambiar su método de comunicación. El asesino le preguntó a la policía si podían rastrear un disquete. Les pidió que respondieran con honestidad. Él creía que no lo engañaríamos porque pensaba que estábamos disfrutando ese juego como él. Pero las autoridades no fueron honestas. Le dijeron que no se podía rastrear. Para responderle, la policía puso un mensaje en los clasificados. La respuesta fue: Rex, todo estará bien. Mi temor era que él nos enviara un disquete que nos condujera a un sospechoso equivocado, y de esa forma se daría cuenta de que le habíamos mentido. Si todo fuera un truco, el asesino desaparecería para siempre. Pero por primera vez, los investigadores contaban con algo nuevo: las cámaras de vigilancia de video del estacionamiento de Home Depot. La calidad era mala y no era posible ver el rostro del hombre. No era posible identificar a nadie, pero Ralph le echó un vistazo a la grabación y se dio cuenta de que el auto era un Jeep Cherokee. Esa fue la primera evidencia concreta que conseguimos nosotros, y que no venía de parte del asesino. Días después, llegó un disquete al departamento de policía de Wichita. Los forenses lo examinaron, y en minutos, descubrieron que el registro del software estaba a nombre de Dennis y a nombre de una organización, la Iglesia Luterana de Cristo. Pusieron el nombre de la iglesia en un motor de búsquedas y al entrar a la sección de la página dedicada a los directivos, estaba la foto de un hombre llamado Dennis Rader. No podía ser tan simple. Podía ser una trampa. Resultó que Dennis Rader era el presidente de la iglesia. Era el responsable de cumplimiento normativo de Park City. Lo he estado rastreando. Los perros son territoriales y feroces. Estaba viviendo una vida normal. Era líder de los Boy Scouts, sabía de nudos cuadrados y también enseñaba cómo hacerlos. Trabajaba en una compañía de alarmas. Es terrible imaginarse que la persona que instala la alarma de tu casa pueda ser un asesino en serie. Y entonces nos dirigimos hacia su casa en Park City lo más rápido que pudimos. Había un Jeep Cherokee negro en la entrada de la casa. Los investigadores pusieron a Dennis Rader bajo vigilancia total mientras armaban el caso en su contra. En 1954 todavía no sabíamos nada del ADN. Esa tecnología no existía en ese entonces. Pero a los pies de Josephine había habido un charco, y el investigador de la escena del crimen había decidido hacer algo raro para ese entonces. Había cortado en pedazos una funda de almohada, y así había tomado muestras del contenido del charco. 31 años después, se pudo crear un perfil genético gracias a esos pedazos de tela conservados como evidencia. Desde la llegada de la tecnología del ADN, la policía había estado buscando un perfil con el que coincidiera, y eso ya era posible. Rader tenía una hija que iba a la Universidad de Kansas. Su hija Carrie se había hecho un papanicolau y pudimos conseguir una orden judicial para obtener la muestra, y la llevé lo más rápido que pude al laboratorio forense. Recuerdo esos 2 días de espera como las 48 horas más largas de mi vida. Nunca olvidaré cuando el teniente me llamó con los resultados del examen. El asesino BTK es Dennis Rader. El 25 de febrero de 2005, la policía detuvo a Dennis Rader de camino a su casa en Park City, al enfrentar a los investigadores que lo atraparon. El asesino en serie que aterrorizó Kansas por 30 años se veía sorprendido. El teniente Lanoir le mostró una bolsa de evidencia que contenía el disquete morado. Y después lo deslizó frente a Rader y le dijo: ¿sabes qué es esto? Dennis Rader empezó a golpear su dedo índice con fuerza sobre el disquete morado que estaba sobre la mesa. Y dijo: tengo una pregunta. Quiero saber algo. Claro. ¿Por qué me mentiste? Rader pensó que Lanoir hacía eso por diversión. Pensaba que eran amigos. ¿Por qué me mentiste? Porque estaba intentando atraparte. El misterio del asesino BTK podría estar llegando a su fin. Así es. La policía de Wichita y representantes de la ciudad han confirmado hoy que el sospechoso interrogado ayer es el asesino BTK. En resumen, el asesino BTK está arrestado. Creo que muchas mujeres de Wichita estábamos muy emocionadas ese día, porque ahora sí que teníamos la certeza de que algo así no volvería a suceder.
Sentíamos que por fin estábamos a salvo. Fue una gran sensación. Aunque a muchas personas de Wichita les alivió el arresto, otros se sorprendieron al conocer la identidad del asesino BTK. La gente conocía a Dennis Rader por su rol en la iglesia, y para la familia de las víctimas la noticia fue horrorosa. Me imagino que no hay nada más terrible que aparentar todos los domingos de tu vida que representas el perfecto ejemplo de un cristiano piadoso, cuando en realidad eres la versión más despreciable y abyecta de la escoria social. Pero él ya estaba por fin afuera de su escondite y la verdad había salido a la luz. El día en que capturaron a Dennis Rader, yo me encontraba realizando un trabajo de jardinería. Mi hermana me llamó por teléfono y me dijo que lo habían atrapado, pero no le creí. Pero me repitió que era cierto. Colgué el teléfono y recuerdo que volaban arbustos, porque los estaba arrancando del suelo de la emoción. Charlie Otero, que seguía luchando por encaminar su vida, tenía que enfrentar de nuevo el recuerdo del asesinato de su familia. Ahora el hombre que había asesinado a sus padres, su hermano menor y su hermana a sangre fría, estaba en todos los periódicos y canales de televisión del país. El odio que estaba enterrado en lo más profundo del corazón de Charlie resurgía y todavía faltaba ver al hombre en el juicio. El hombre acusado de ser el asesino BTK regresará a un tribunal en Kansas hoy. Por fin los familiares de las víctimas de los crímenes podrán mirar al culpable a los ojos. La muerte de mi madre fue un hecho completamente injusto. A ella le arrebataron la vida, y quien lo hizo fue una de las personas más repugnantes y absolutamente abominables que haya caminado sobre esta tierra. Es común imaginar a veces cómo podría verse el rostro malévolo y siniestro del diablo. Pero ese hombre desafiaba cualquier imagen. Era un hombrecito pequeño con cara de bobo, con un corte de pelo ridículo y una mirada tonta en el rostro. No era para nada intimidante. Quizás se sentía importante por asustar a mujeres en el medio de la noche, pero no era más que una cucaracha. 26 de junio de 2005. Dennis Rader fue llevado a juicio ante un jurado. Cada familiar de sus víctimas se presentó en el tribunal. Querían asegurarse de que ese monstruo fuera encarcelado. Steve, el hijo de Shirley Vine, estaba ahí, y también Charlie Otero. Estaba yendo con la idea de finalmente hacer justicia con mis propias manos. Tenía pensado acuchillarlo si se me presentaba la oportunidad. Señor Rader, ¿cómo se declara? Culpable. No me importaba para nada lo que me pasara a mí. Solo quería venganza. Le informo que la Constitución de los Estados Unidos y del Estado de Kansas establecen que una persona acusada de un delito tiene derecho a ser juzgada, y esto será frente a un jurado compuesto de 12 personas. Quería vengar a mi familia. No podía pensar en otra cosa. No sabía demasiado sobre la manera en la que los miembros de mi familia habían muerto hasta que escuché su confesión. Yo me enfrenté a la familia, saqué la pistola y enfrenté al señor Otero. Dijo que mi madre le había dicho, que Dios lo perdone por todo esto que está haciendo. Me rompió el corazón el saber que mi madre le había dicho esas palabras a ese hombre, que estaba asesinando a su familia delante de sus propios ojos. Quería venganza. Quería vengar a mi familia. El tribunal se mantuvo en silencio por los 45 minutos en los que el asesino describió los atroces crímenes. Empecé a estrangularla. La apuñalé 2 o 3 veces. Aquí o aquí. La mayoría de los presentes oían los detalles por primera vez, al igual que Charlie. Rader hablaba sin emoción y sin mostrar arrepentimiento. Procedí a atarla, ponerle una bolsa en la cabeza y estrangularla. Los niños golpeaban la puerta y gritaban. Charlie estaba esperando el momento ideal para atacar y matar a Dennis Rader cuando recibió una llamada inesperada. Al volver del almuerzo, me encontré con una llamada telefónica de mi expareja, la madre de mi hijo. Me dijo que Joseph había tenido un grave accidente y que se encontraba en estado de coma. Lo había atropellado un auto. Tras esa llamada, le dije a Dios que le entregaría toda mi vida, pero que por favor salvara a mi hijo. Charlie debía hacer una declaración en nombre de toda su familia, sin saber si su hijo sobreviviría la noche. Soy Charlie Otero. No estoy aquí para lamentar el vacío que he sentido durante más de 30 años, sino para hablar por todos los miembros de mi familia, vivos o muertos. No solo hablo por mis hermanos y yo, sino por todos los miembros de la familia Otero y Burgos que sufrieron por las acciones de Dennis Rader. Son hijos, hijas, tíos y primos, padres y madres que no pudieron compartir con mi familia todos los momentos hermosos que hubieran alegrado sus vidas. Él me hizo cuestionar mi fe,
Cambió mi futuro para siempre y me separó del resto de mis seres queridos por más de 30 años. Pero el amor que siento por mi madre no permitirá que Dennis Rader ensucie su recuerdo. Las lecciones que aprendí de mis padres van más allá del dolor. Dennis Rader deberá cumplir una condena de cadena perpetua por cada uno de los cargos. Dichas sentencias se ejecutarán de forma consecutiva. Tras la sentencia de Dennis Rader, Charlie Otero dejó su ira en el tribunal y se convirtió en un hombre nuevo. La necesidad de venganza desapareció y en lo único que podía pensar era en mi hijo. Mi hijo se despertó varios meses después y era como un niño recién nacido. Dios escuchó mis oraciones y salvó a mi hijo. Y eso me cambió la vida. Hasta el día de hoy trato de estar a la altura de esa experiencia. Me equivoqué al dejar que las acciones de ese asesino determinaran mi vida y mis decisiones por muchísimo tiempo. Ahora he tomado los recuerdos de mi querida familia y los uso como una guía invaluable en todo mi camino. Mi familia se encuentra conmigo todo el tiempo. Doy muchas charlas para difundir un mensaje de esperanza y redención, porque quiero mostrarle a la gente que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestros caminos. Charlie y otra de las víctimas de Rader, Steve Ralford, establecieron un vínculo luego de conocerse. Charlie quiso ayudar a Steve a mejorar su vida. Ahora Steve considera a Charlie un hermano. Debido a los hechos devastadores que tuvimos que vivir, siento que Steve y yo nos entendemos como pocas personas se entienden. Parece que hay un futuro más prometedor para ambos hombres, así como para otras víctimas. Al salir del tribunal, muchos de nosotros sentimos que tal vez podíamos llegar a superar todo. Yo creo que quizás aún hay esperanza. Tal vez podamos vivir nuestras vidas de una manera que sirva como un tributo sincero y significativo a aquellos seres queridos que hemos perdido. Podemos rendirles homenaje a través de nuestros propios actos, y podemos hacer del mundo un lugar mejor con nuestras acciones. Y aunque eso no consiga traer de vuelta a las personas que hemos perdido, y aunque ese sufrimiento no desaparezca, y quizás nunca lo haga, tendremos la oportunidad de sentir que ellos todavía están vivos, de una manera que es más grande que su propia existencia, y que de la nuestra también. Dios mío, en ese momento me pareció una buena idea. Este video esconde un secreto perturbador. La mujer que está siendo interrogada es Elisa McNabney. A primera vista, los investigadores parecen estar escuchándola con atención y tomándola en serio. Pero no todo es lo que parece. La verdad es que Elisa McNabney es una persona que no existe. El 5 de febrero de 2002, la oficina del sheriff de San Joaquín recibió la llamada de un hombre que había encontrado un cadáver en su propiedad. Al revisar la escena, la policía reconoció los restos de Larry McNabney de 53 años, el esposo de Elisa. Cuando la policía fue a buscar a Elisa para interrogarla, se dio cuenta de que ella era imposible de encontrar. En los 10 años anteriores, una mujer que se había hecho llamar Elisa había estado evadiendo a la policía gracias al uso de más de 38 alias y ahora había desaparecido. La policía no tenía idea de quién era ella realmente. Esta mujer misteriosa podría haber permanecido prófuga de la justicia, de no haber sido por el valor de su propia hija llamada Hailey. El FBI necesita ayuda para encontrar a una mujer que considera una asesina a sangre fría. Súper inteligente y muy astuta. Ella logró vivir su vida sin usar su verdadero nombre. Siempre tuvo un sexto sentido, sabía cuándo la policía estaba acercándose y siempre lograba estar un paso adelante de ellos. Me preguntó si era posible matar a alguien con eso. Le pregunté si se refería a un caballo y me dijo que se refería a una persona. Era el 5 de febrero de 2002 en Linden, California. Y un crimen horrendo interrumpió la paz de este tranquilo pueblo ubicado a solo una hora de la ciudad de Sacramento. Todo sucedió en un viñedo en la esquina de las calles Clements y Fraser. En las primeras horas de la mañana, la oficina del sheriff recibió una llamada de un hombre que reportó un hallazgo perturbador. Tan pronto como me bajé del automóvil, pude observar lo que aparentaba ser un fragmento de un cuerpo humano que estaba sobresaliendo del suelo. Comenzamos nuestro trabajo retirando la tierra poco a poco. Y a medida que avanzábamos podíamos observar que no se trataba solamente de un pie o de una pierna, sino que teníamos frente a nosotros un cuerpo completo. El gran interrogante en ese momento fue quién era exactamente esa persona. Recuerdo que en las noticias de la televisión informaban que se había encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. Llamé a mi esposa a su trabajo y le dije que tenía el presentimiento de que ese cuerpo era el de Larry.
Larry McNabney era un abogado de Sacramento conocido por sus anuncios de TV. Si has tenido un accidente, lo más inteligente que puedes hacer es contratar a un abogado que te ayude como yo. Si te has accidentado, busca asesoramiento. Debes exigir a alguien con mucha experiencia. Necesitas un abogado con experiencia. Deberías conocer tus derechos. He sido abogado por tanto tiempo que no recuerdo haber hecho otra cosa. Amo mi trabajo. Si has sufrido un accidente, llámame. Si estás lesionado, llámame. 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 Larry McNabney era un rostro conocido en los juicios contra las aseguradoras. Era famoso gracias a su reputación y se hizo rico por su capacidad para ganar juicios. Larry McNabney medía 1,80 m, pesaba 90 kilos y estaba en forma. Atraía mucho a las mujeres. Era guapo, carismático, gracioso y tenía mucho dinero que gastaba libremente. Era fácil divertirse con él. Larry tenía una buena frase. Los buenos momentos no tienen precio. Le caía bien a cualquiera de inmediato. Larry McNabney vivía en un barrio privado en las afueras de la ciudad de Stockton, con su esposa Elisa y su hija Hailey de 12 años. Elisa y Larry llegaron a tener autos Corvette iguales. Tenían un jet corporativo y oficinas en Las Vegas y en Reno. Eran buena gente. Nos gustaba estar con ellos y a ellos con nosotros. Eran muy agradables. Siempre fueron una pareja afectuosa. Pero todo cambió en septiembre de 2001, cuando Larry McNabney desapareció misteriosamente. El cuerpo se halló en una fosa poco profunda al este de San Joaquín, cerca de Linden. Se pudo identificar que los restos son de Larry McNabney. Queremos justicia. Este caso no puede desaparecer como mi papá. Les pedimos su ayuda. El cuerpo de Larry McNabney se encontró 5 meses después de su desaparición, pero durante la investigación, la policía tenía más preguntas que respuestas. Como abogado, Larry McNabney conoció a mucha gente de reputación dudosa. Hasta había trabajado con miembros de la mafia en Las Vegas. Eso nos hizo pensar en el juego y las apuestas, y en las personas que frecuentan esos lugares, y era inevitable preguntarse si alguno de sus clientes podría haber sido el culpable de lo ocurrido. Después de realizar la autopsia, no tenía idea de la causa de muerte. No había golpes ni proyectiles. No había orificios de bala, ni heridas de cuchillo, ni marcas de estrangulamiento. Su muerte era un verdadero misterio. Se analizó la sangre de Larry buscando rastros de drogas conocidas, y luego de días llegaron los resultados. Todos los exámenes resultaron negativos. No había rastro de ningún veneno en su cuerpo. Luego de más exámenes, los expertos encontraron más irregularidades. Los forenses descubrieron que Larry había muerto pocos días después de desaparecer. Pero 6 meses después, su cuerpo estaba casi intacto, y eso era extraño. El cuerpo había estado desaparecido por 6 meses, pero cuando apareció presentaba un estado de conservación que no era posible para ese tiempo. La descomposición del cuerpo no correspondía con el tiempo de desaparición. Eso indicaba que se lo había conservado en el frío. El misterio era dónde había estado desde septiembre hasta su hallazgo en febrero. Para encontrar respuestas, los detectives acudieron a su esposa Elisa, pero pronto se dieron cuenta de que ella y su hija Hailey llevaban más de un mes desaparecidas. Me surgió la idea de que quizás ella también podría ser una víctima. Quizás estaba sucediendo algo aún más grave. No logramos contactarla. En ese momento no teníamos idea de si ella estaba bien. Con el paso del tiempo, los investigadores no podían descifrar el caso y temían lo peor. Siguieron todas las pistas posibles e interrogaron a cualquiera que pudiera saber de Elisa y Hailey, pues les preocupaba que pudieran estar en peligro. Tras conversar con amigos y colegas, los detectives escucharon de una amiga íntima de Elisa. Era una empleada de confianza del bufete de abogados McNabney, y ella podría saber dónde estaban la madre desaparecida y su hija adolescente. Se llamaba Sara Dutra, de 21 años. ¿Su apellido? Dutra. Bien, ¿y su primer nombre es Sara? Sara llegó a la entrevista con su perro Ralph y dio detalles sobre su vínculo con Elisa y los viajes que hacían juntas. Los detectives creían que Sara podía haber sido una de las últimas personas en ver a Elisa y Hailey antes de su desaparición. Y dígame cuándo fue la última vez que vio y habló con Elisa. Antes de que se fuera a Arizona. Y yo planeaba volar allí para encontrarme con ella al día siguiente. ¿Y qué pasó cuando la llamó a ella por teléfono? El número estaba deshabilitado.
Luego de la entrevista de Sarah, los detectives comenzaron a investigar más el pasado de Elisa. Había conocido a su esposo en 1995, tras responder a una oferta de trabajo publicada en el periódico. En ese momento, Elisa tenía 28 años e impresionó al abogado de 46 años. Ella puso todo su empeño y logró cautivar y enamorar a Larry por completo. Y finalmente terminaron entablando una relación romántica poco tiempo después de que ella comenzara su empleo. Los detectives revisaron los archivos y documentos de Elisa McNabney para encontrar más información sobre ella, pero no tenía seguro social, licencia de conducir o documentos que comprobaran su identidad. Mientras buscaban evidencia en la casa y oficina de los McNabney, se descubrió un remolque para transportar caballos que contenía docenas de cajas selladas. En su interior, los detectives hallaron varios papeles y documentos con fotos que parecían ser de Elisa, pero con distintos nombres. Nos dimos cuenta de que en el pasado, Elisa había utilizado al menos 38 alias diferentes. Ella logró vivir su vida sin utilizar jamás su nombre verdadero y sin generar ninguna evidencia que pudiera identificarla de modo certero. Lo único que quedó claro de inmediato sobre Elisa McNabney fue que ella nunca había existido. Los detectives estaban seguros de que Elisa no era otra víctima como habían pensado, sino la principal sospechosa. Y lo más alarmante era que no había ninguna pista sobre Hailey, su hija desaparecida. Por declaraciones de otros testigos, la policía se dio cuenta de que Sarah Dutra había minimizado la relación que tenía con la sospechosa durante su primera entrevista. Elisa y Sarah tenían una relación mucho más personal que laboral. Se iban juntas de vacaciones y salían de compras. Iban a fiestas y compartían mucho tiempo fuera del trabajo. Iban de compras, salían a comer y a veces ella se quedaba en su casa. Dormían en la misma cama y también se compraban la misma ropa interior. Parecía que eran buenas amigas. La relación causó problemas en el matrimonio de Larry y Elisa, porque ella pasaba más tiempo con Sarah y prefería dormir con ella en lugar de su esposo. También había evidencia de que Sarah falsificaba cheques y firmaba a nombre de Larry McNabney sin permiso. Esa podría ser la causa del más de $500,000 que faltaba en la oficina de Larry. Los testimonios indicaban que Sarah, Elisa y Larry habían estado juntos el día que se lo había visto por última vez. Cuando los investigadores descubrieron que Sarah podría estar relacionada con la desaparición de Larry, la citaron en la comisaría para un interrogatorio. Me da náuseas pensar que Larry McNabney está muerto, no lo entiendo. ¿Y tú quién crees que lo mató? No sé quién sería capaz. Bueno, quizás podría haber sido Elisa. Ella es la única persona que creo que podría haberlo hecho. Los detectives no tenían otra opción más que encontrar a Elisa y a su hija de 17 años. Solo la madre desaparecida tenía todas las piezas faltantes para armar el rompecabezas. Lo mejor que puedes hacer es decirnos dónde se encuentra Elisa en este momento. Es que no puedo decírselos porque no lo sé. No tengo idea de cómo localizarla. La búsqueda de Elisa y su hija se volvió una búsqueda a nivel nacional. Había carteles con el rostro de Elisa por todo el país, pues era la principal sospechosa. No podíamos encontrarla en ningún lado. El FBI necesita ayuda para encontrar a una mujer que considera una asesina a sangre fría. Había indicios de que podía haber estado en Denver y quizás también en Las Vegas. La hemos podido rastrear en 3 estados. Nos acercábamos cada vez más, estábamos a punto de poder atraparla. El FBI intentaba rastrear los movimientos de Elisa por el país, pero siempre parecían estar un paso detrás de ella, ya que Elisa cambiaba de identidades y lugares constantemente. Pero el 18 de marzo de 2002, un mes después del hallazgo del cuerpo de Larry, la policía de Destin en Florida recibió una llamada al 911 de una joven asustada. Ella afirmaba que su madre era la persona que el FBI estaba buscando y que podría estar en la ciudad de Fort Walton Beach. La joven era Hailey Jordan, la hija de Elisa de 17 años, y luego de años de estar huyendo, la adolescente contó su historia y reveló la verdad sobre su madre. Era 1989, 6 años antes de que Elisa conociera a McNabney. Hailey tenía 5 años y estaba viviendo una infancia turbulenta con su madre soltera en Florida. Elisa amaba a su hija y quería ser una buena madre, pero tenía problemas mentales y su vida era un caos. Ella intentaba ser una buena madre para Hailey, pero por otro lado, era una mujer muy frágil y que tenía muy poca confianza en sí misma.
Y Hailey sentía en muchas ocasiones que ella era la madre, pues se encargaba de cuidarla. La mamá de Hailey no lograba conservar sus trabajos y nunca le alcanzaba el dinero para pagar las cuentas. En ocasiones, la mujer hurtaba y robaba en las tiendas, y así siempre estaba en problemas con la ley. Entonces cambiaba su identidad y se mudaba de ciudad para evitar que la atraparan. Ese estilo de vida hacía que Hailey, de tan solo 5 años, no se sintiera segura y viviera preocupada por su madre. Sentía que debía protegerla y asegurarse de que nada malo le sucediera. Recuerdo que me despierte en el medio de la noche para decirme que debíamos irnos, porque no había pagado el alquiler y nos iban a desalojar. Creo que para ella eso era lo normal. Pensaba que así era la vida que ella llevaba con su mamá. Era una vida de mudanzas. Para ella eso era algo divertido, hasta que dejó de serlo. Todo cambió cuando arrestaron a la madre de Hailey y la acusaron de robo en una vivienda, hurto menor y tráfico de bienes robados. Fue condenada a 9 meses de prisión. Hailey tuvo que ir a vivir con sus abuelos, pero a sus 8 años solo quería estar con su madre. Tras 9 meses en prisión, la madre de Hailey salió en libertad condicional y pudo reunirse con su hija, aunque debía usar una tobillera electrónica. Pero una vez más, en lugar de seguir las reglas de su libertad condicional, la madre de Hailey se cortó la tobillera, tomó la nueva identidad de Elisa y comenzó un nuevo plan. Mi mamá me dijo que tenía que irse para siempre. Me dijo que tenía 2 opciones, quedarme ahí con mis abuelos o ir con ella. Pero que era mi decisión. Yo tenía 8 años, y no dudé en decirle que quería ir con ella. Fue una gran decisión. Yo no sabía de qué huíamos, pero debía ser de algo muy malo. Ese mismo día, Hailey y su madre tomaron la carretera. Elisa condujo desde Florida, haciendo paradas por todo el país, y en ocasiones robaba para alimentar a su hija. Tras más de 1 año en la ruta, se detuvieron para sentarse en Las Vegas, Nevada. Elisa decidió conseguir un trabajo y respondió a un anuncio del bufete de Larry McNabney. Había estado trabajando allí por un poco menos de 1 mes, y el abogado para quien trabajaba la invitó a cenar. Larry se sintió atraído por Elisa al conocerla. La relación cambió rápidamente. De ser compañeros de trabajo pasaron a ser pareja, y a los 2 meses se mudaron juntos. Cuando Hailey llegó a su casa por primera vez y conoció a Larry, sintió que algo no andaba bien. Cuando lo conocí intentó abrazarme, y me di cuenta de que estaba borracho. Podía olerlo. Me sentí muy incómoda. Larry había luchado con el alcoholismo por años. Bebía desde la adolescencia y tenía un historial de abuso hacia las mujeres. Se había casado y divorciado 4 veces, y 2 de sus exesposas tenían órdenes de alejamiento. En 1996, a menos de 2 años de conocerse, Elisa se casó en secreto con Larry sin decirle a Hailey. Cuando Hailey se enteró, quedó en shock, ya que Larry nunca le demostraba afecto a ella, y Hailey nunca se sentía segura con él, ya que en ocasiones la insultaba. Elisa sabía que Larry no era perfecto, pero se había acostumbrado a la situación y valoraba la seguridad financiera que tenía luego de años de incertidumbre. 2 años después, en 1998, Larry abrió un nuevo bufete en Sacramento, California. Se mudó allí con Hailey y Elisa y contrató un equipo de trabajo nuevo, entre quienes estaba la estudiante universitaria Sara Dutra. Sara era muy competente y sumamente capaz. Ella solo tenía 21 años y era evidente que llegaría lejos. Al mismo tiempo, el consumo de alcohol de Larry alcanzaba cifras récord. Su consumo de alcohol y drogas había crecido muchísimo. Faltaba al trabajo y desaparecía por semanas. Cuando volvía a casa ebrio y a los tumbos, sus arrebatos violentos causados por la droga estaban fuera de control. Estaba fuera de sí. No podía controlarse. Una noche oí a Larry decir: voy a matar a Hailey frente a ti, y le diré a la policía que tú lo hiciste. Era el año 2001. Luego de años de vivir aterradas por el alcoholismo de Larry, un día su adicción llegó a su límite. Era tarde en la noche, y Elisa estaba en casa con Hailey, cuando Larry abrió la puerta y entró más ebrio que nunca. El hombre se veía furioso, y fue directo a su hijastra, la tomó del cuello y comenzó a estrangularla con todas sus fuerzas. Me agarró así. No dejaba de estrangularme. Nadie había intentado lastimarme antes. Larry era demasiado fuerte y no había manera de que la joven Hailey pudiera empujarlo para liberarse.
Él siguió estrangulando a Hailey hasta que Elisa corrió aterrada a proteger a su hija y le rogó que se detuviera en ese instante. Después de un momento, él la soltó. Larry ya había insultado y amenazado a la adolescente antes, pero nunca había ejercido violencia física. Elisa se dio cuenta de que algo debía cambiar. Ese día, Elisa y Hailey se fueron a un motel para alejarse de Larry. Hailey comenzó a creer que estaban a salvo de Larry, ya que hacía semanas que no lo veía. Pero un día, su mamá fue a buscarla asustada. Le pregunté a mi mamá qué pasaba y si estaba bien, y dónde estaba Larry. Y ella me dijo que teníamos que irnos porque se iba a divorciar. Yo estaba muy feliz de no tener que verlo más. Después de 6 años viviendo con Larry, Elisa le dijo a su hija que una vez más, debían huir para proteger su seguridad. Hailey estaba acostumbrada a irse de repente y a ir de un lugar a otro, pero aquella vez todo parecía diferente. Desde niña Hailey tenía el presentimiento de que algo malo pasaría, y solo era cuestión de tiempo. Recorrieron varios estados. Intentaban pasar desapercibidas y esquivaban a toda costa a la policía. Creo que viajamos de Colorado a Kansas, y luego desde Kansas nos dirigimos directo a los estados del sur. Recorrimos Alabama y Mississippi. Durante el viaje, Elisa trabajaba un poco y cometía delitos menores para mantener a su hija. Aunque Hailey estaba acostumbrada a la inestabilidad de su situación, nunca había visto a su madre tan estresada. La joven quería ser fuerte para ella, y a pesar de solo tener 17 años, Hailey sentía la necesidad de proteger a su madre, pero no sabía cómo. Viajaron por meses, pero el peso sobre los hombros del adolescente se volvía cada vez más pesado. Hailey notó que su madre volvía a engañar a personas para ganarse la vida y se negaba a decirle la razón por la cual estaban huyendo otra vez. No habían sabido nada de Larry por meses y Hailey presentía que su escape tenía que ver con eso y no sospechaba la terrible verdad. Pero un día, la joven enfrentó a su madre. Le dije que ya no podía más y que no podía seguir huyendo de esa manera. Mis palabras la alteraron. La vi ponerse muy nerviosa. Nunca la había visto así. Su mamá se quedó quieta, salió de la autopista y aparcó al lado de la carretera. Bajó la cabeza y escondió la mirada para no ver a su hija. Después de un rato, Elisa levantó la cabeza del volante y miró a su hija. Me dijo que lo entendía, pero que antes de regresar debía contármelo todo porque tenía que estar preparada. Me dijo que necesitaba decirme algo, pero que no tenía que asustarme. Y yo asentí. Y me dijo, lo asesinamos. Y después lo único que recuerdo es escuchar un ruido blanco. Hailey estaba en shock. No podía creer lo que acababa de escuchar. Las 37 identidades falsas, el fraude, los robos y la vida inestable con su madre empezaban a tener sentido. Y la chica de 17 años entendió que lo que le acababa de contar su madre era cierto. Su madre había matado a Larry. Esa noche, Hailey y su mamá fueron a un hotel cercano. Y aunque Hailey aún no lo sabía, esa sería la última noche juntas. Al día siguiente, Elisa despertó a su hija y le dijo que irían a pasear en auto, pero durante el viaje la tensión flotaba en el aire. Hailey estaba muy preocupada por el bienestar de su madre. Cuando llegaron a Destin, Florida, Elisa detuvo el auto cerca de la playa. Ella miró a su hija como si fuera la última vez en la vida que se verían. Hailey no quería bajarse del auto, pero su madre le insistió. La adolescente salió, y al voltearse, vio como el auto se alejaba lentamente. La chica estaba sola en la carretera, cerca de la casa de un amigo en la ciudad de Fort Walton Beach. A pesar de haberse criado huyendo, Hailey sabía diferenciar entre el bien y el mal y quería actuar de manera responsable. Ella quería cuidar a su madre, pero había un hombre muerto de por medio. También se preguntaba si su madre era lo suficientemente fuerte para tolerar un secreto tan grande. No había tiempo que perder, y guiada por su instinto, Hailey decidió ir a un teléfono público para llamar al 911. El 18 de marzo de 2002, a 41 días de hallarse el cuerpo de Larry, se vio a Elisa en la ciudad de Fort Walton Beach, en Florida. En ese momento, me sentí muy aliviada de que finalmente la habían encontrado. Y de que estaba bien. Pero me sentía terrible, porque yo había hecho realidad su peor pesadilla. Elisa fue arrestada y llevada a la comisaría para un interrogatorio. La madre no se resistió a la detención. Parecía estar esperando que la encontraran,
y estar lista para dejar de huir para afrontar la verdad. Nos sorprendió bastante que se abriera tan rápidamente. Se notaba que quería hablar. Lo que voy a hacer ahora es pedirle información personal para confirmar su identidad. Me llamo Lauren, L-A-R-E-N. Mi apellido es Sims, S-I-M-S. Elisa les contó a los investigadores sobre su matrimonio con Larry y su uso de drogas y alcohol. Me empezó a golpear mucho. A veces me despertaba y él estaba ahorcándome. Eran las drogas, él no era así. Yo estaba muy asustada, tenía miedo. Sabía que algo tenía que cambiar, podía pegarme un tiro en la cabeza o enfrentarlo. Elisa le contó a su amiga Sara sobre el maltrato y su preocupación por su hija, y juntas idearon un plan para acabar con el problema de Larry para siempre. ¿Y qué decidieron hacer con él? Tuvimos una idea. Si lo matábamos definitivamente nadie lo iba a extrañar. ¿Pensaban en hacerlo ese día o estaban planeando otro día? ¿Ya sabían cuándo lo harían? Ese mismo día. Entiendo. Septiembre de 2001, 7 meses antes. Mientras Hailey estaba de viaje, Larry, Elisa y Sara asistieron a un espectáculo ecuestre cerca de Los Ángeles, California. A Larry le encantaban los animales y viajaba con caballos, equipo y entrenadores. Un amigo de los McNabney aficionado a los caballos recuerda que Elisa le hizo una pregunta. Me preguntó si era posible matar a alguien con tranquilizante de caballo. Le pregunté si se refería a un caballo, y me dijo que se refería a una persona. Sara y yo fuimos al camión del entrenador que trabajaba para nosotros, saqué el botiquín y de ahí tomé el tranquilizante para caballos. Y también tomé una jeringa. Le dije a Sara que no sabía cómo dárselo. Sara me dijo que lo pusiera en un frasco cualquiera, entonces vacié un envase de gotas para los ojos y lo rellené con el tranquilizante. Esa noche, Larry regresó a la habitación del hotel luego del espectáculo ecuestre. Elisa tomó la jeringa llena de tranquilizante para caballos y puso el líquido en 2 vasos de vino tinto que luego le llevó. Bebió 2 copas de vino tinto y había una cantidad tan grande de tranquilizante en ellas que lo incapacitó con rapidez. El hombre de 90 kilos no tardó en perder la conciencia. Según Elisa, Sara decidió darle más tranquilizante y le puso algunas gotas en la boca mientras estaba inconsciente. La mañana siguiente fue casualmente el 11 de septiembre de 2001. Como las personas del hotel estaban distraídas por las noticias del ataque a las Torres Gemelas, Elisa y Sara aprovecharon para alquilar una silla de ruedas y sacaron a Larry McNabney del cuarto del hotel directamente por la puerta principal sin que nadie lo notara. Elisa y Sara regresaron a Sacramento con Larry en el asiento trasero. Y al llegar a la casa de la familia, usaron una sábana para entrarlo. Lo envolvimos con la sábana y usamos cinta para sujetar su cuerpo. Había quedado en posición de cuclillas. Y luego fuimos al garaje, porque ahí había un refrigerador para vinos. El cuerpo de Larry estaba muy bien conservado, y eso fue porque Elisa lo había dejado en el refrigerador. Un tiempo después, Elisa decidió que necesitaba un lugar para enterrar el cuerpo de Larry y lo llevó a un viñedo en las afueras de Sacramento. Es verdad, yo maté a mi esposo. Yo sé que pasaré el resto de mi vida en prisión o que voy a ir a la silla eléctrica. Conozco bien las consecuencias de haber hecho esto. Sé que soy culpable y estoy lista para enfrentar las consecuencias. Luego de la confesión de Elisa, Sara Dutra fue arrestada y acusada de homicidio. Hemos recibido una confesión escrita de Elisa y lamento comunicarle que desde este momento usted ya no está en libertad. ¿Estoy arrestada? Ambas mujeres fueron acusadas de asesinato en primer grado y esperaron el juicio en prisión. Hailey regresó a su pueblo natal en Brooksville, Florida, para quedarse con su familia durante el juicio. Llegué a la casa de mi infancia, donde había nacido y crecido, pero hacía casi una década que no veía a mi familia. Y realmente no sabía cómo comportarme, porque lo único que había hecho toda mi vida era cuidar de mi mamá. Pero un domingo de Pascua, el 31 de marzo de 2002, un trágico evento cambió la vida de Hailey para siempre. 12 días después de confesar el asesinato de su esposo, Elisa tomó un papel y un bolígrafo y escribió una última carta a su hija desde la prisión, antes de suicidarse en su celda. Mi mundo llegó a su fin cuando ella se fue. No sabía qué hacer. Mi vida entera había girado en torno a cuidarla y sentía que no había podido protegerla de ella misma. Fue
Fue devastador. Acababa de perder a su madre. La persona que más quería en su vida había desaparecido para siempre. Tras la muerte de Lisa, Sara Dutra era la única acusada de asesinar a Larry McNabney. ¿Su nombre completo es Sara Dutra? Sí. Usted ha sido acusada de asesinato el 11 de septiembre del año pasado. La condena máxima para este tipo de crimen es la pena de muerte. A pesar del dolor por la pérdida de su mamá, Hailey tuvo la fuerza para testificar contra Sara y contar su historia durante el juicio. Y aunque había muchas pruebas en su contra, como huellas digitales y registros de que el asesinato se había planificado, Sara fue condenada por homicidio voluntario y complicidad de asesinato y recibió una condena de 11 años en una prisión estatal. Con el paso de los años, Hailey seguía luchando para tener una vida normal, enfrentar la pérdida de su madre y sanar sus traumas. Pero lo que le daba fuerza para seguir adelante eran las palabras que su madre le había dejado en la carta. Elisa escribió: «Querida Hailey, lamento tanto haberte forzado a vivir la vida que tuviste. Ahora puedes abrir tu corazón y no tener miedo a seguir huyendo. Todo eso terminó. Estoy orgullosa de ti. Eres muy inteligente y hermosa, y tu corazón es bondadoso. En los próximos años, si sientes que no puedes con tu vida, busca ayuda. No dejes de pedir ayuda. Ve a un hospital, a servicios sociales. Habla con mis padres y haz lo necesario. Debes prometerme que siempre le dirás la verdad a todo el mundo. Si te aferras al amor que te tengo, nunca lo perderás. No te avergüences de tu pasado. Puedes avergonzarte de mí porque lo merezco. Espero que algún día puedas perdonarme. Serás una madre fabulosa. Tus hijos serán muy afortunados. Tú has hecho que mi vida valga la pena. Empieza una vida nueva con mi bendición y mi más sincero deseo de salud y felicidad. Siempre estaré en tu corazón. Con amor, mamá». Hailey Jordan ha emprendido el camino de la sanación acompañada de las últimas palabras de su madre. Con los años, logró mejorar su vida y estudió para ser enfermera de cuidados intensivos. Ahora ayuda a los más necesitados y hasta ha formado su propia familia. No quería que mis hijos crecieran en un ambiente hostil, lleno de miedo y ansiedad como en el que yo crecí. Creo que he superado todas las adversidades y tengo todo lo que deseaba: una carrera profesional, una educación académica, hijos y una familia. Aunque conserva algunos recuerdos de su madre, Hailey se niega a que su pasado defina su presente y ha construido un hogar amoroso y seguro para sus hijos. Ella demuestra que las tragedias y las pérdidas pueden fortalecerte. Tú tienes el poder de redefinir tu legado. No tienes la obligación de permanecer en una situación en la que no te sientas seguro o protegido. Tienes derecho a sentirte seguro y también tienes derecho a seguir un plan de vida acorde a tus deseos.